Queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les doy una cordial bienvenida al Instituto Bíblico Internacional La Gracia, donde estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos en la materia de la Iglesia, la obra maestra de Dios. Esta materia o esta enseñanza de la Biblia es llamada en otros institutos y seminarios bíblicos eclesiología. Bueno, estamos enseñando eclesiología, pero no usamos esos términos técnicos. Queremos hacerlo más simple, más sencillo para que todos podamos entenderlo. Por eso le llamamos a esta materia la Iglesia, la obra maestra de Dios. Soy el pastor Nelson Hernández, director del Instituto Bíblico Internacional La Gracia en Nicaragua. Le envío un saludo muy cordial a usted. Saludos cordiales a nuestros hermanos que estudian en nuestro instituto aquí en Nicaragua y también a muchos, pero muchísimos hermanos que están pendientes de esta enseñanza fuera de Nicaragua. En muchos países nos hemos dado cuenta de que hay muchos hermanos siguiendo esta enseñanza en Estados Unidos, en México, en varios países de Centroamérica, en España, en Perú y otros países también de Sudamérica. Así que vaya un cordial saludo para cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que ustedes estén recibiendo esta enseñanza. Que el Señor les bendiga a todos grandemente. Vamos entonces, hermanos, al tema que nos va a ocupar en esta ocasión. Vamos a estar hablando de el servicio a otros en la iglesia. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de cómo los creyentes podemos servirnos unos a otros. Recuerde que el contexto es la iglesia. Cómo dentro de la iglesia, como hermanos en Cristo, podemos ayudarnos y servirnos unos a otros. Le invito entonces a que hagamos una oración. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos, amado Señor, por darnos la oportunidad de volver a estar juntos para estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor. Muchas gracias por todas las bendiciones que ya nos has dado en Cristo Jesús. Nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y también, Señor, nos bendices diariamente proveyendo todo lo que necesitamos. Pedimos que todo lo que vamos a estudiar hoy, Señor, sea de mucho provecho para nuestras vidas. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muy bien, el servicio a otros en la iglesia. Ese es el tema que va a ocuparnos en esta ocasión. Ya antes hemos estado estudiando otros temas importantes. Comenzamos viendo el fundamento de la iglesia. Comenzamos estudiando quién es el fundamento de la iglesia. La Biblia nos enseña que el fundamento de la iglesia es la persona y la obra acabada de Jesucristo. El fundamento de la iglesia no es ningún ser humano aquí en la tierra común y corriente, pecador como todos los seres humanos. El fundamento de la iglesia es Jesucristo y la iglesia está basada en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Luego estudiamos acerca de la misión de la iglesia y vimos que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Es algo muy sencillo, es algo que no requiere de parte de la iglesia mayores gastos y costos económicos, es simplemente predicar el evangelio, predicar a Cristo Jesús. Esa es la misión de la iglesia, queridos hermanos. Después hablamos acerca de la alimentación de la iglesia. ¿Cómo se debe alimentar la iglesia de Dios? Bueno, tiene que ser a través de la sana doctrina. La iglesia debe estar siendo alimentada por la palabra de Dios, no por filosofías humanas, no por pensamientos humanos, sino por lo que dice la Escritura.
Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la Biblia, es ir a la Biblia. Algunas personas, en lugar de estar leyendo la Biblia, van a ver comentarios y siguen pensamientos de otros hombres. Tenemos que ir a la palabra de Dios. También ya estudiamos acerca del crecimiento de la iglesia a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Nuestro último estudio la semana pasada fue acerca de la unidad y diversidad de la iglesia. Y hoy queremos hablar de el servicio a otros en la iglesia. Y vamos a estudiar Primera de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Pero para que tengamos un contexto más amplio, vamos a leer Primera de Pedro 4, pero comenzando con el versículo 1. Dice la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, la primera carta del apóstol Pedro fue escrita para creyentes que estaban sufriendo. Estos creyentes habían salido de su patria, de Israel, y ahora estaban en la dispersión. Ellos habían sido sacados o expulsados de su patria o habían tenido que salir huyendo, escapando de la persecución de los romanos y de los enemigos del evangelio. Cuando me refiero a los romanos, estoy hablando del imperio romano que gobernaba en aquel tiempo. Los primeros versículos del 1 al 6, el apóstol Pedro está diciendo que los creyentes ya no tenemos que vivir como antes. Ya no tenemos que hacer las cosas que antes hacíamos. Y cuando los incrédulos nos quieren arrastrar en sus fechorías y en su pecado, a ellos les parece extraño que nosotros ya no hacemos esas cosas. Ahora, un creyente todavía puede hacer esas cosas, pero ya no debe hacerlo, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos y vivamos una vida piadosa para el Señor. Luego del versículo 7 al 11, nosotros vamos a encontrar 3 vías de servicio necesarias. 3 vías o 3 maneras, 3 formas de servir necesarias dentro de la iglesia. Hermanos, los creyentes pueden servir al Señor y a otros con la oración. Con la oración. El versículo 7 nos habla de la oración. Queridos hermanos, la oración es un ministerio muy importante. Es un ministerio muy importante dentro de la iglesia. Podemos hacerlo en público o podemos hacerlo en privado, pero tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando por otros.
orando por otros hermanos. Dice la escritura en 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esta palabra velad en oración da la idea de un soldado que está cuidando su puesto, que le han dado un lugar para cuidar y está vigilando. No se duerme, se mantiene alerta. Pues así, queridos hermanos, los creyentes tenemos que mantenernos en cuanto a la oración. Tenemos que mantenernos alerta. Cuando sabemos de algún hermano que está en alguna necesidad, en algún problema, tiene una angustia, lo primero que podemos hacer es orar. Probablemente podamos también ayudar de otra manera, pero primero tenemos que orar. Debemos estar orando los unos por los otros. ¿Qué debe acompañar la oración? Bueno, exaltación significa en nuestras oraciones, hermanos, tenemos que alabar al Señor, engrandecer su nombre. Tenemos que dar acción de gracias o dar gracias a Dios. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor en nuestra oración, pero también le vamos a dar gracias por todas las cosas que nos ha dado. La oración debe incluir confesión de pecados. Necesitamos, hermanos, estar confesando nuestros pecados. Obviamente, hermanos, estamos hablando aquí de la oración personal, no cuando vamos a comer, no cuando vamos o en el culto nos toca orar por las ofrendas, no vamos a hacer una oración de 2 horas antes de comer o a orar por las ofrendas. Estamos hablando de nuestra oración personal. Debe haber exaltación al Señor, acción de gracias, confesión de pecados. Debe haber intercesión. ¿Qué significa intercesión? Significa, hermanos, orar por otros. Recordar las necesidades que otros hermanos tienen y orar por ellos. Necesitamos estar orando por otros. En la medida que yo oro por otros, otros hermanos también pueden estar orando por mí y de esa manera podemos estar sirviéndonos unos a otros a través de la oración. La oración también debe incluir peticiones personales. Vamos a orar por lo que nosotros necesitamos también, pero antes oremos por otros y luego por nosotros. Y algo muy importante. Toda oración debe dirigirse al Padre y debe terminarse en el nombre de Jesús. Es muy común escuchar oraciones dirigidas a Jesús. Oraciones como estas: Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, pero la Biblia dice que debemos orar al Padre. Jesús oraba al Padre. Por tanto, nuestra oración debe decir: Padre, te pido, Padre, te pido que bendigas al hermano fulano. Padre, te pido por la hermana fulana. Y nuestra oración debe ser dirigida al Padre, terminándola en el nombre de Jesús. Ahora, no oramos al Espíritu Santo. No se ora a Jesús. Se ora al Padre. Y la oración se termina en el nombre de Jesús. Te pedimos todo esto o te pido todo esto en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, como usted quiera terminar la oración, pero debe ser descansando en los méritos de Jesús, no en los nuestros. He escuchado también oraciones terminadas de esta manera. Algunos hermanos dicen: te pedimos todo esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, miren, a veces, hermanos, queremos aparecer como muy espirituales, pero la Biblia no dice que debemos orar pidiendo al Padre, o mejor dicho, que debemos concluir nuestras oraciones diciendo: te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque entonces la pregunta es: entonces, ¿a quién le estaba pidiendo? Porque si está terminando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a quién le estaba pidiendo? Así que oremos al Padre en el nombre de Jesús.
¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando estamos orando? Dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras oraciones cuando no sabemos qué pedir o cómo pedir las cosas. Así que en la oración está involucrada la Trinidad. Oramos a Dios el Padre en el nombre de Dios el Hijo, y Dios Espíritu Santo está intercediendo delante del Padre cuando nosotros estamos orando. Otra manera de servirnos, hermanos, es con ferviente amor. Los creyentes pueden servir al Señor y a otros con ferviente amor. Podemos mostrar nuestro amor los unos a los otros. Podemos y debemos amarnos unos a otros. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, ahora el versículo 8. Y ante todo, miren, estas palabras son muy importantes. Y ante todo, como algo muy importante, tened entre vosotros ferviente amor. Mire, el verbo tener está en el modo imperativo. Es un mandato de Dios. Tened entre vosotros ferviente amor. ¿Y cuál es la razón para tener entre nosotros ferviente amor? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, hermanos, el amor que fue derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:8. 5:7, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cubrirá multitud de pecados. La palabra amor que se usa en este versículo es la palabra griega ágape, que se refiere a la actitud mental que elige hacer lo mejor por otro en vista de la eternidad sin importar el costo para mí. Es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Dios quiere que tengamos entre nosotros, entre los creyentes, un ferviente amor. Y el amor no se refiere aquí a un sentimiento, a una emoción, sino a una actitud mental. Que pensemos, que tomemos decisiones. ¿Y cuál es la decisión? Hacer lo mejor por otro. Yo debo hacer lo mejor por otro hermano en vista de la eternidad, ya que somos salvos y somos hijos de Dios, sin importar el costo para mí, sin importar el costo para mí. No estamos hablando de una emoción, no estamos hablando del 14 de febrero, estamos hablando de algo que debe suceder todos los días. Debemos amarnos constantemente, pero no por una emoción, no por un sentimiento, sino por una manera de pensar. La palabra ferviente en griego es la palabra ektenes, que significa estirar, extender, intenso o constante. Bueno, el idioma griego, hermanos, es muy rico en significado. Una sola palabra puede tener muchos significados. ¿Cómo podríamos entonces decir ferviente amor? Bueno, un amor que se extiende, un amor que se estira, que es muy amplio, pero también un amor que es muy intenso y muy constante. Esa es la clase de amor que Dios quiere que tengamos entre nosotros. La mejor muestra de amor la dio nuestro Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser pecadores, a pesar de ofenderle, de ser sus enemigos, aún así, Cristo murió por nosotros.
¿Qué hizo Dios? Él tuvo la actitud mental de elegir hacer lo mejor por nosotros. Hacer lo mejor por nosotros, en vista de la eternidad, sin importar el costo para él. ¿Qué hizo entonces Dios el Padre? Envió a su Hijo. Eso era lo mejor que él podía hacer por mí y por usted. Pero eso tuvo un gran costo para el Padre, que su Hijo muriera en la cruz. Jesucristo murió en la cruz por amor a nosotros. Él eligió hacer lo mejor por mí y por usted en vista de la eternidad. ¿Cuál fue el costo para Jesucristo? Sufrir hasta llegar a la muerte en la cruz. Así debemos amarnos, hermanos. ¿Por qué es esto tan necesario? ¿Por qué es tan necesario que en la iglesia nos amemos unos a otros? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice el versículo 8. La palabra cubrirá se refiere a perdonar. El amor es capaz de perdonar multitud de pecados. Quiere decir, hermanos, que aún siendo creyentes, nosotros pecamos y es necesario que nos estemos perdonando nuestros pecados. Que nos estemos perdonando. Ahora, ¿los creyentes todavía pecamos? Bueno, ¿sabe que hay quienes piensan que ya no pecan? Ellos dicen, yo antes era pecador, ahora ya no. Bueno, todos pecamos, queridos hermanos. Seguimos pecando. Los creyentes pecamos. ¿Y qué hace el amor? El amor perdona. El amor perdona. El amor cubre multitud de pecados. Ahora, a veces tenemos que confrontar a algunas personas cuando están haciendo lo malo, pero aún tenemos que perdonar. Queridos hermanos, si nosotros no perdonamos, hemos perdido de vista lo que Dios hizo por nosotros. Dice la Escritura en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo tenemos que perdonarnos unos a otros? Como Dios nos perdonó. Como Dios nos perdonó en Cristo. Así tenemos que perdonarnos. A veces nosotros decimos, sí, pero yo no lo perdono porque es que no se lo merece. Mire lo que me hizo. Mire cómo me trató. Mire el daño que me ha hecho. ¿Merece que lo perdone? Bueno, hermanos, ¿acaso no es lo mismo que Dios hizo con nosotros? ¿Merecíamos nosotros que Dios nos perdonara? ¿Merecía usted que Dios le perdonara? No, pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por gracia. Eso es la gracia. Dice la Escritura en Efesios 4:32 que debemos perdonarnos unos a otros de la misma manera como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Yo debo perdonar a otros como Cristo me perdonó a mí. Porque esto es la gracia. Eso es vivir la gracia, queridos hermanos. Pensemos por un momento cómo fueran nuestras iglesias si todos estuviéramos orando unos por otros. ¿Cómo fuera nuestra iglesia si nos amáramos unos a otros? ¿Cómo fuera nuestra iglesia si nos perdonáramos unos a otros? Así tenemos que hacer las cosas en la iglesia. Estas son maneras prácticas de servirnos unos a otros. Si tan solo tuviéramos más amor los unos por los otros. Si aprendiéramos a perdonarnos unos a otros, recordando cómo Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Si nosotros oráramos por otros hermanos y otros hermanos estuvieran orando también por nosotros. Hermanos, aunque a veces nos pueda parecer muy difícil perdonar, recuerden que cuando estamos caminando en el Espíritu Santo, cuando estamos dependiendo del Señor, lo podemos hacer.
porque la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otra manera de servir. Los creyentes pueden servir al Señor y a otros con la hospitalidad. Con la hospitalidad. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermanos, yo le doy gracias a Dios que he podido ver cómo muchos hermanos me han recibido en sus casas, a mí, a mi esposa y a mi niño. Y nos han dicho, hermano, quédese en mi casa hoy. Hemos ido a muchos lugares donde los hermanos nos dicen, mejor quédese en mi casa. No vaya a pagar un cuarto en un hotel, quédese en mi casa. Y nos ofrecen muy amablemente una habitación para quedarnos. Gracias a Dios por eso. En mi caso particular, he podido también ser de bendición a otros hermanos que se quedan en nuestra casa y pueden pasar un tiempo con nosotros. Hermanos, esta es una manera de servirnos unos a otros. La palabra hospedaos en griego es philoxenos, que significa amor por los forasteros. Mire, la palabra hospedaos es la palabra philoxenos, que quiere decir amor por los forasteros. Viene de philos, que significa amor, y xenos, que es forastero. Esta palabra está de moda hoy en día, ¿no? Se le llama xenófobo a todo aquel que manifiesta algún tipo de desprecio por una persona que no es de su país. Bueno, nosotros no tenemos que ser xenófobos, tenemos que ser filoxenos. Tenemos que mostrar nuestro amor hacia los forasteros. Queridos hermanos, la Biblia habla mucho acerca de la hospitalidad. Lo que pasa es que para nosotros estas cosas pasan como muy inadvertidas. ¿Sabe usted que la Biblia habla mucho de la hospitalidad? De poder servirnos unos a otros, recibiendo en nuestra casa a nuestros hermanos en Cristo. Vamos a ver algunos pasajes. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Observe usted que el contexto aquí es servir a los creyentes. No estamos diciendo que usted va a meter en su casa a todo el mundo. No estoy diciendo, ni la Biblia está diciendo, que nosotros tenemos que darle posada a cualquier extraño que llegue a la casa. Pero debemos entre los creyentes servirnos de esta manera, compartiendo para las necesidades de ¿quién? De los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 16, 1 al 2 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Oiga, vea usted que otra vez dice de los santos. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo dice, hermanos, reciban a Febe y recíbanla como es digno de los santos. Ayúdenle en cualquier cosa que ella necesite. ¿Por qué? Porque es un deber cristiano servirnos unos a otros, practicando la hospitalidad. En tercera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 8, leemos esto. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, pero son creyentes, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermanos, en aquellos días había predicadores que estaban viajando constantemente, visitando las iglesias y necesitaban que los creyentes les ayudaran, que les apoyaran económicamente,
que les dieran alimentación y que les dieran alojamiento. Eran predicadores que iban de un lugar a otro. Y estos creyentes debían ser recibidos por los creyentes de la iglesia en las ciudades y ser apoyados en todo. Dice, dice la Escritura en el versículo 6, harás bien en encaminarlos. Esto de encaminarlos no es solamente acompañarlos una parte del camino, harás bien dándoles lo necesario para que continúen su viaje. Puede ser algo de dinero, una ofrenda, puede ser algo de abrigo, puede ser alimentos. Pero hermanos, es necesario que los creyentes aprendamos que nos debemos servir unos a otros. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Refiriéndose el escritor a cuando Abraham, en Génesis 19, recibió a unos hombres y entre ellos iba el Señor. Y los otros dos eran ángeles. Pero me llama la atención, hermanos, que en Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis. Parece que se nos olvida. Oh, sí, se nos olvida. Uno de los ministerios más olvidados en la iglesia es la hospitalidad. Ahora, esto de la hospitalidad, hermanos, no simplemente se refiere o no solamente se refiere a darle posada a alguien para que pase la noche. Los hermanos deberían compartir más en las casas. A veces el llegar solo al culto, al templo, es muy limitado, no podemos platicar mucho, no podemos compartir mucho. Pero ¿qué tal si entre los creyentes de la iglesia? Y quiero que piensen en esto seriamente, hermanos. ¿Qué tal si a partir de hoy nosotros los creyentes comenzamos a compartir más en nuestras casas con otros creyentes? ¿Qué tal si invitamos a unos hermanos a que vengan a nuestra casa y que platiquemos? Y no tiene que preparar un gran banquete, pero pueden tomarse un cafecito con galletas y platicar. Podemos comprar un helado y compartirlo juntos y hacerlo como algo de costumbre, pero no necesariamente algo de rutina, sino algo, un hábito que nosotros podamos tomar, de invitar a nuestros hermanos. Hermanos, dice la Escritura en 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Miren, aquí está hablando ya muy específicamente de los pastores. Los pastores deben ser hospedadores. Los pastores muchas veces conocemos la casa de todos los hermanos. Conocemos la casa de la mayoría de los hermanos de la iglesia. Pero ¿cuántos hermanos de nuestra iglesia llegan a nuestra casa porque nosotros les invitamos? ¿Saben que los pastores deben compartir con los hermanos de la iglesia en su propia casa también? Invitar a una familia un día para que pasen una tarde y coman algo, pueden comprar un café, pueden comprar galletas y compartir y platicar sobre lo que piensan de la palabra de Dios, sobre la justificación, sobre la santificación, la glorificación, la seguridad eterna de la salvación. Pueden platicar sobre la palabra de Dios. Pero los pastores deben ser hospedadores, personas que puedan recibir a los creyentes en su casa. Esto es importante, dice Tito 1:7-8, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero miren lo primero que vemos en la lista de las cosas buenas. Primero hay una lista de cosas malas. No soberbio, no iracundo, no adorable y todo lo demás. Pero en lugar de eso, debe ser hospedador. Hermanos pastores, ¿ustedes invitan a los hermanos de su iglesia a ir a su casa? ¿Los creyentes de la iglesia conocen sus casas, pastores? ¿Ustedes son hospedadores? Porque eso es necesario del pastor. ¿Por qué no invitan un día a un hermano o a un matrimonio o a una familia a venir a la casa y compartir con ellos? Eso es necesario de los pastores. Ahora, pensando en practicar la hospitalidad, ¿cómo no ha de hacerse esto? Miren, ¿cómo no ha de hacerse? Dice la Escritura, sin murmurar. Debe hacerse no murmurando. Y la palabra murmurando significa quejándonos. Algunos dicen, oh, no, van a venir a visitarnos. Yo no quiero que vengan. Hay que limpiar la casa. Hay que hacer muchas cosas. Y yo estoy bien así. Hermanos, si vamos a hospedar a alguien, que no sea quejándonos, que no sea murmurando, que no sea de mala gana, que nuestra casa pueda ser una casa donde la gente se sienta bienvenida. A veces es difícil porque, bueno, si vamos a invitar a una familia que venga a nuestra casa, quizás tenemos que ordenar un poco, quizás tenemos que salir de la rutina de estar solos en la casa, nosotros con nuestra familia. Pero hermanos, es importante hacerlo. Ahora, algunos dicen, es que yo no puedo invitar a los hermanos porque mucho se gasta. No tengo tanto para darles. Pero es curioso que los creyentes tenemos para teléfonos, para recargas, para pagar internet. Tenemos para muchas cosas. ¿Por qué no nos sacrificamos un poco? Y podemos servirnos unos a otros de esta manera. Pero sin murmurar, sin quejarnos, haciéndolo de buena gana, invitando a los hermanos de nuestra iglesia. No a todos al mismo tiempo, porque no vamos a hacer un culto, pero de vez en cuando invitar a alguien, hermano, quisiera visitarme un día y vamos a compartir un poco. Y sería bueno, eso fomenta los lazos de amistad en la iglesia, hermanos. Eso puede hacer que los creyentes se sientan más unidos, más en confianza, más como familia. Somos la familia cristiana, somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios. Pero a veces los hijos no se visitan entre ellos. Hagamos eso, hermanos. Compartamos. No visitando a otros, invitando a otros a venir a nuestra casa. Eso es la hospitalidad. Invitando a otros a venir a nuestra casa. Ahora estamos hablando del servicio a otros en la iglesia. ¿Cómo podemos servirnos unos a otros? Ya hemos visto que lo podemos hacer por medio de la oración, orando unos por otros. Podemos hacerlo teniendo ferviente amor y a través de la hospitalidad. Ahora es necesario ejercer los dones espirituales. Hermanos, para servirnos unos a otros, es necesario ejercer los dones espirituales. El canal de servicio debe ser cada creyente. Cada creyente debe ser un canal, un medio de servicio para otros creyentes. A veces algunos creyentes llegan a la iglesia pensando, ¿cómo me puede ayudar esta iglesia a mí? ¿Cómo me puede ayudar a mí esta iglesia en mis problemas? ¿Qué beneficio puedo obtener yo de los hermanos? Y parece que todas las flechas apuntan a nosotros. Ayúdenme a mí. Yo necesito. Ayúdenme. Pero ¿por qué no pensamos cómo puedo yo servir en esta iglesia a otros? ¿Cómo puedo yo ayudar a otros? ¿Por qué siempre debe ser la ayuda para mí? ¿Por qué no puedo yo ayudar a otros?
Dios quiere que nosotros ejerzamos nuestros dones espirituales. Recordemos que los dones espirituales no nos fueron dados para provecho personal, sino para provecho de otros, para servir a otros. Entonces, el canal de servicio debe ser cada creyente. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4, versículo 10. Cada uno, miren, cada creyente, esto se refiere a cada creyente. Dios nos ha dado a cada creyente un don espiritual. ¿Hay alguna excepción? No, cada creyente es un siervo del Señor y cada creyente necesita servir. Nosotros somos instrumentos que Dios quiere usar y no hay miembros inútiles en el cuerpo de Cristo, queridos hermanos. No necesitamos tampoco estar en una nómina oficial para poder servir. Oiga, usted forma parte del cuerpo de Cristo. Ya vamos a hablar más del cuerpo de Cristo. Pero siendo parte del cuerpo de Cristo, usted tiene una función que cumplir. No hay en el cuerpo de Cristo alguien que diga, yo no tengo nada que hacer aquí. Dios quiere usarle a usted. Dios quiere usarle a usted para que sirva a otros creyentes en la iglesia. Y no tiene que aparecer en una lista. No tiene que aparecer en una nómina oficial. Usted debe servir al Señor. Aunque no esté en una nómina, puede hacerlo. Ahora, nuestro pensamiento es a veces, bueno, yo no estoy en una lista, así que no hago nada. No puede orar por otros, no puede tener amor por otros, no puede ser hospedador usted también. Claro que sí, para eso no necesita estar en una lista. No necesitamos estar en una lista para orar por otros hermanos. Hermanos, cada creyente debe dejarse usar por el Señor para esto. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A veces nuestro problema es que nosotros vemos solo por lo de nosotros. Solo por lo de nosotros. Parecemos aquel personaje, aquellos personajes de un programa de comedia que siempre decían, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Solo pensando quién me va a ayudar, solo pensando cómo me puede ayudar a mí la iglesia. Y está bien, a veces tenemos necesidades y podemos recurrir a la iglesia, pero hermanos, el problema es cuando nosotros miramos solo por lo de nosotros. El problema es cuando nosotros estamos pensando solo en nosotros. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así quiere Dios que nosotros actuemos. ¿Está hablando a creyentes el apóstol Pablo aquí en Filipenses? Sí, claro. ¿Y por qué está diciendo esto a creyentes? Porque los creyentes somos egoístas a veces. Somos egoístas. Queremos ver de qué manera sacamos provecho. La más grande tajada de la ayuda que sea para mí. Después si sobra para los demás. La cosa no es así. No miremos solamente por lo de nosotros. Miremos también por lo de los otros. Hermanos, la habilidad para el servicio ha sido dada por la gracia de Dios y cada creyente ha recibido un don espiritual. La habilidad para el servicio ha sido dada por la gracia de Dios y cada creyente ha recibido un don espiritual. Los creyentes hemos recibido de Dios la capacidad para servir. Lo hemos recibido por la gracia de Dios. No lo merecemos. Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10. Ahora, ¿es usted pastor? ¿Es usted diácono? ¿Es usted maestro o maestra de escuela dominical? ¿Trabaja usted en el área del mantenimiento del templo? ¿Es usted un creyente usando un don espiritual para el servicio del Señor? Lo que usted sea y lo que yo soy
es por la gracia de Dios. No lo merecemos. Y todos los creyentes hemos recibido al menos un don espiritual. Por eso dice la Escritura, según el don que ha recibido. Ahora es importante saber esto. Todos los creyentes hemos recibido un don espiritual, pero no hay un creyente que los haya recibido todos. Yo he recibido uno, usted ha recibido otro, para que nos sirvamos mutuamente. ¿Cuándo sucedió esto? En el momento de la salvación, Dios nos dio el don espiritual. En el momento de la salvación, Dios nos dio el don que necesitamos para servir a otros. Y no es algo que debemos de buscarlo después de la salvación. Cuando usted fue salvo, cuando usted puso la fe en Cristo solamente, en ese momento Dios le dio un don para servir en su obra. La responsabilidad del servicio es subrayada por la palabra ministrelo, que tiene sentido imperativo. La palabra ministrelo aquí no está como un consejo o como una sugerencia. Dios quiere que lo hagamos. Según el don que ha recibido, ministrelo, sirva, use el don que Dios le ha dado. ¿Qué podemos concluir de esto? Que servir a otros por medio de los dones espirituales es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros sirvamos a otros creyentes. Y por eso nos da la orden, por eso nos da el mandato de servir al Señor. Dice la Escritura, ministrelo a otros. Entonces, hermanos, Dios determina cómo nos da los dones espirituales para que los usemos para el beneficio de los demás creyentes. La mutualidad del servicio ha de ser unos a otros. ¿Por qué es tan importante un concepto de cuerpo? Porque somos una familia espiritual. Dice la Escritura, ministrelo también a otros. Significa, yo sirvo a otros hermanos me sirven a mí. No es solo los hermanos sirviéndome a mí todo el tiempo. Yo sirvo a otros y otros me sirven a mí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Somos una familia espiritual. Somos una familia. Somos hijos de Dios. Hay creyentes que ni siquiera se quedan después del culto para saludar a los hermanos. Salen corriendo. Mucho menos van a poder servir a otros creyentes así. La recomendación de este servicio es que resultemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Aquí la palabra administradores se refiere a mayordomos. Un mayordomo es una persona que está viendo por los bienes de otra persona, de su amo. Dios nos ha dado a nosotros todo lo que tenemos. No es nuestro, pero Dios nos lo ha dado. Hemos recibido muchas cosas de Dios para usarlas para Él. Pero tenemos que ser buenos administradores. ¿Qué es importante recordar en la administración? Que no somos dueños, solo administramos lo que le pertenece al Señor. Y Dios quiere que seamos fieles administradores, que seamos buenos administradores. ¿Estamos administrando bien nuestros dones espirituales? ¿Estamos nosotros ministrando a otros? ¿Usando estos dones espirituales para el beneficio de otros creyentes? Recuerde que no somos dueños, solo administramos lo que le pertenece a Él. Ahora, la primera categoría de dones espirituales que se mencionan en el versículo 11 incluye el don y el ministerio de hablar. Dice la Escritura, si alguno habla. Bueno, entonces esta categoría incluye el don y el ministerio de hablar. Y uno dice, pero si todos hablamos, ¿por qué dice si alguno habla? Porque está hablando de algunos dones específicos que tienen que ver con el hablar. Por eso dice, si alguno habla, ¿cómo debe hablar?
conforme a las palabras de Dios. Quiere decir, si habla, que no hable lo que él piensa, que hable las palabras de Dios. ¿Qué incluye esto del don de hablar? Los dones de exhortar, evangelizar, enseñar, presidir o pastor maestro. Hay dones espirituales que tienen que ver con enseñar la palabra de Dios. Estamos hablando, estamos comunicando un mensaje de la palabra de Dios. Estamos predicando, evangelizando, orando por otros, animando a otros creyentes, dirigiendo algún ministerio y estamos hablando. Esos dones espirituales tienen que ver con el habla. El pastor tiene que estar hablando. El maestro tiene que estar enseñando. Los que tienen el don de exhortar, y exhortar no quiere decir regañar, sino animar, visitan a los enfermos en los hospitales o en sus casas y les animan con la palabra de Dios. Así que estos dones tienen que ver con el habla. ¿Cómo se realiza esto? Hablando con autoridad y amor la palabra de Dios. Dice la Escritura, hable conforme a las palabras de Dios. Hermanos, todos los creyentes debemos compartir la palabra de Dios, pero algunos creyentes tienen el don de enseñar, de ser maestros. Entonces tenemos que hacerlo con la autoridad que Dios nos da y con el amor que Dios nos da. Hablando con autoridad y amor la palabra de Dios. La segunda, perdón, vamos a ver aquí lo que dice el pastor David Wilkerson. Algunos predicadores ya no encuentran qué predicar. Si predican esto, se ofende este grupo. Si predican otra cosa, se ofende este otro grupo. Hermano, no le haga caso a lo que dice la gente y predique la palabra santa de Dios. La segunda categoría de dones espirituales incluye el don y el ministerio de servir. El ministerio de servir. Dice 1 de Pedro 4:11, si alguno ministra, esto tiene que ver con otros dones espirituales. Ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué incluye esto? Dones de servir, misericordia, dar, etc. ¿Cómo se realiza esto? Con el poder que Dios da. Con el poder, perdón, con el poder que Dios da. Dependiendo en él. Hay ministerios que no son de enseñar, de estar al frente de un grupo. Hay ministerios que tienen que ver con áreas más materiales, pero son ministerios. Hay un don que se llama el don de servir, que incluye hacer muchas cosas. Cocinar, limpieza, ornato del templo, todo eso es servir. Hay creyentes que están dispuestos a servir de esa manera, pero nunca lo harían enseñando porque no tienen el don de enseñar, pero son felices sirviendo al Señor en otras áreas. Hay creyentes que con todo el amor para el Señor pueden subir al techo y ver si algo está fallando allá. Y bueno, tienen tantas habilidades. Eso es lo que tenemos que hacer y eso se hace con el poder que Dios da. Hermanos, el propósito último de todo servicio es que en todo Dios sea glorificado. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos dentro de la iglesia? Para que nos conozcan a nosotros, para que hablen de nuestra iglesia, para que digan, es que esa iglesia, la iglesia tal, es la mejor iglesia de la ciudad. No, queremos que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Eso dice la Escritura, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién finalmente es el medio para llevar a cabo todo esto? Jesucristo. ¿Cómo se aplica todo esto a ti? ¿Cómo se aplica todo esto a ti, mi hermano en Cristo? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo a través de la oración, a través del amor, a través de la hospitalidad? ¿Estás usando tus dones espirituales para que otros creyentes puedan ser beneficiados y para que el Señor sea glorificado en todo?
recuerda que a Él pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque hemos visto que debemos servirnos unos a otros, que debemos ayudarnos unos a otros. Muchas gracias, Señor, por tu palabra preciosa y permítenos seguir aprendiendo más acerca de cómo nosotros podemos servirnos, podemos ministrar unos a otros. Ayúdanos, Padre, para que nuestras iglesias cambien, para que nuestra mentalidad cambie y podamos ir siendo iglesias más bíblicas, más apegadas a tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No nos cambien, vamos a regresar en breve.